quiero primero, antes de comenzar la meditación, compartir la experiencia de ayer. Pues ayer nos convocaron a una vigilia, es cierto, juvenil, media vigilia juvenil muy bonita. La verdad que los muchachos se venían preparados. Es cierto que, miren que el distrito sabe lo que significa una vigilia juvenil, porque saben de que está dirigida por jóvenes. Pero jóvenes solamente habían como 50. Después la iglesia estaba llena y éramos adultos. Entonces, pero sí me gustó de que todos participaron, tanto adultos como jóvenes y niños también participaron. Entonces, estuvo muy bonita. La verdad es que desde que comenzó, al dar la bienvenida, pues solamente Dolores, mi esposa y yo estábamos, pero después, a la hora de los especiales, pues la hermana Rosa y nuestra hermana Sara, pues ellos tuvieron un especial, entonces ya fuimos representados por parte de Dolores, y entonces la meditación que tuvo el pastor, muy buena, dirigida siempre a los jóvenes, aunque también nos tocó a nosotros, porque también nosotros el tema nos tocó a nosotros también, y luego toda la actividad, la verdad es que fue algo muy bonito, muy especial. Los hermanos no se querían ir, a unos que viven en Arcos porque vinieron del crucero, vinieron de San Marcos. Lo único que no llegaron fue la Concepción, ¿ya? Pero después todo. ¿Y el aguacate? Bueno, y el aguacate, que ustedes saben de que no hay bus para salir de ahí. Entonces, pero sí, eran las 11, yo todavía andaba dejando a algunas personas que no tenían cómo trasladarse a su casa, pero fue muy bonito. La verdad es que me llamó la atención porque nosotros una vez hicimos en la Concepción, ¿se acuerdan? Y que todos los fuimos. Entonces, y para finalizar hubo la cena del Señor, ¿ya? Entonces, ahí también participaron todos los hermanos. Fue pero muy bonito hacerlo a nivel distrital, es muy bonito. Muy bien, entonces, uno de los temas que la iglesia necesita predicar en estos últimos días, dice que es el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Entonces nosotros a nivel distrital vamos a tratar de apoyar a la mayoría de nuestros hermanos a recordar estos temas, porque no es que nunca lo han visto, sino que hay que recordarlo porque muchas veces se nos olvidan. Entonces vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias, Señor, te damos porque estamos aquí en tu casa de oración para decirte, Señor, que estamos dispuestos a estudiar tu palabra. Amén. Hemos venido, Señor, con un corazón también dispuesto a que el Espíritu Santo grabe en nuestra mente tu palabra también y que nosotros, Señor, la compartamos con otras personas. Porque también, Señor, no podemos dar lo que nosotros no hemos recibido. Pero permite que hoy el Espíritu Santo grabe todo, Señor, este estudio, Señor, para que podamos nosotros compartir a aquellas personas que le tienen miedo al libro de Apocalipsis, aquellas personas que tienen muchas dudas sobre este libro. Así que, Señor, en tu mano nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente, estudiar el libro de Apocalipsis es bastante inmenso. Por ejemplo, con solamente el capítulo número 1, hay 5 temas, solamente el capítulo número 1. En el capítulo 2 y parte del capítulo 3 también tenemos el mensaje a las 7 iglesias, pero nosotros no vamos a estudiar las 7 iglesias, no me daría tiempo, pero sí podemos hacer un pequeño recordatorio cuáles son esas iglesias que nos abren Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, comenzando, ¿quién escribió Apocalipsis? Dijimos en el primer tema de Apocalipsis. Juan, correcto. ¿Dónde estaba Estelita? En la isla de Pasmos. Muy bien, ahí tenemos la isla de Pasmos. Si usted se fija ahí, ¿verdad? Entonces, no tengo mucho, creo que hay un puntero ahí. Entonces, en la isla de Pasmos. Luego, está aquí iglesia, está Éfeso. Éfeso, correcto. Hacia la izquierda. Esmirna. Sí. Entonces tenemos, déjalo, no importa. Esmirna, después Pérgamo, después tenemos Tiatira, después Sardis, Filadelfia y la última, ¿qué cosa es? La Odisea. Qué bonito cuando ahora estamos estudiando también al apóstol Pablo. Él también él anduvo en esa iglesia, pero no solamente ahí, él todavía se expandió más arriba. Ahí ya tenemos todas esas iglesias que están ahí arriba que casi no se miran, pero ese evangelio, cubrió todo lo que nosotros conocemos como Asia. Pero ahora algo muy importante. Es cierto que esa iglesia existía, pero en la actualidad ese mensaje no es solamente para esas iglesias, sino
para nosotros, como la que estamos estudiando en la cartilla. La iglesia, la carta a los Corintios, ¿es qué cosa? Para nosotros. Es correcto, muy bien, es para nosotros también. Muy bien, entonces, sí, vamos a iniciar con lo siguiente. Juan fue el pastor más importante de las 7 principales iglesias del Asia bíblicas, conocida ahora como Turquía. Desde la isla de Pasmos, Juan describe a las 7 iglesias, ya la mencionamos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, descritas en el orden en que Juan solía visitarlas de su casa en Éfeso. ¿Dónde vive él? En Éfeso. Entonces, pero no sé si ustedes se fijan, dice, descritas en el orden en que Juan solía visitar. Entonces Juan era un misionero igual que Pablo. Sí. Visitaba las iglesias. ¿Sí? Estas cartas esas son cartas personales a congregaciones locales del primer siglo. Tratan de problemas y virtudes locales. Así como estamos estudiando Corintios, ¿cuál es el problema más grande que había en la iglesia de Corinto? La inmoralidad sexual. Bueno, esa era una de ellas, correcto, pero la más, ¿cuál era? ¿Qué discutían? Correcto, dice las discusiones, correcto, los pleitos, dice la hermana, muy bien. Entonces, son símbolos de las 7 principales periodos de la historia. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. O sea, de que esas no solamente eran cartas a iglesias locales, sino también hablan de los periodos de la historia que medían entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es paralelo a lo representado por los 7 sellos, que también lo vamos a estudiar más adelante, y las 7 trompetas. Una aplicación personal a cada uno de nosotros y en la iglesia presente. Entonces, eso es lo que más me interesa, que nosotros entendamos de que esas cartas también son ¿para quiénes? Para nosotros. Entonces, en los días de Juan dice, el libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado del emperador romano Domiciano, del año 81 al año 96 después de Cristo. Este condenó a Juan a trabajar en las minas de la isla de Pascua. O sea, no crean de que Juan solamente iba a la isla a estar preso, o sea, sin hacer nada. No, es que cosa iba, dice, a trabajo forzado, dice, en las minas de la isla de Pascua. El emperador Nerva, dice, su sucesor, dio libertad a los que habían sido desterrados. Así Juan volvió, ¿a dónde dice? A Éfeso, poco antes de su muerte. Entonces, él no murió ¿dónde? En la isla de Pascua, sino que murió en Éfeso. Ok, entonces, es que Dios es maravilloso, ¿saben ustedes? O sea, todos los planes de Dios son lindos. Pero ahora miren bien lo que nos dice ahí. Estuvo entre los últimos de esa privilegiada generación que conoció personalmente a Jesús. O sea, el último discípulo que murió fue Juan. Entonces, la mayoría dormía en sus tumbas, incapaces de dar testimonio personal y audible. La iglesia, que en sus primeros días experimentó un gran crecimiento, empieza a afrontar problemas. Al comienzo comenzaron a crecer y a crecer, a multiplicarse. Pero después vinieron, ¿qué cosa? Los problemas. Y nosotros estamos estudiando los problemas que hubieron, por ejemplo, en Corinto. Miren, yo les digo algo. A mí me encanta mucho que la iglesia trabaje en el sentido de que yo le decía a mi esposa, por ejemplo, ayer que ahora estamos comentando eso, de que, miren, unos trabajando en la obra y otros también atendiendo ¿qué cosa? Correcto, las mesas, como dice el apóstol Pablo, o sea, la iglesia. Yo decía a ella, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer campañas, dar estudios bíblicos. Yo mucho creo en las pequeñas congregaciones, entonces me gusta crear nuevas congregaciones. Entonces, pero la parte administrativa, o sea, yo siento que no es el don que Dios me ha dado. O sea, yo no estoy acostumbrado a estar aquí. Es como cuando doy clase, o sea, cuántas veces me han escogido como director o como delegado, pero yo nunca he querido porque no me doy la idea de estar en una oficina sentado. Entonces, me gusta más estar ahí en la acción, en la formación de los muchachos. Entonces, en este caso, era un hombre misionero, es cierto que visitaba las iglesias, pero que no solamente se quedaba en un lugar local. Dice, la mayoría dormía, dice, bueno, se lo leo, estamos en la persecución, no se deja esperar. Los césares exigen adoración y culto hacia ellos. Entonces ahí vienen ya las pruebas espirituales, ¿verdad? Que son las pruebas que nosotros vamos a vivir en estos últimos días. Escuchen bien, al estudiar estas iglesias nos vamos a ir identificando en cada una de las pruebas, pero las pruebas espirituales son las que nosotros vamos a vivir muy pronto. Él dice acá la relación de Apocalipsis 1 con 2 y 3. En primer lugar dice Éfeso.
el que anda entre los candeleros. ¿Quién es el que anda entre los candeleros? Dice. Éfeso. Sí, entonces, no, pero ¿quién es? Dice. Jesús. Ok, después dice, recuerda que el candelero representa qué cosa. ¿Quién debe recordar qué significan los candeleros? Bueno, sí, la luz, correcto, pero ellos siempre tenían que estar encendidos. Pero el candelero, por ejemplo, que había en el santuario representaba al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, Esmirna dice, el que estuvo muerto, pero revivió. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. En una capacitación que nos estaban dando la vez pasada, entonces un pastor dijo, mire hermano, dice, y en las campañas, por favor, dice, todos los temas que sean cristocéntricos, nada de Apocalipsis, nada de Daniel que a la gente lo asusta. Y entonces yo levanté la mano ahí, hermano, pero también Daniel y Apocalipsis son cristocéntricos, hablan de Cristo, ahí lo estamos mencionando, mire, o sea, toda la Biblia habla de Cristo. Sí, me dice hermano, pero más bien la gente se corre dice, al escuchar esos temas. O sea, tal vez la percepción de él, pero realmente yo creo, nosotros fuimos llamados a través de estos temas, del Apocalipsis y de Daniel, entonces, y todos son cristocéntricos. El que tiene la espada aguda de dos filos, el que tiene ojos llameantes, dice, y pies de bronce bruñido, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que tiene la llave en su mano, el testigo fiel y verdadero. ¿Sí, amor? Entonces, ahí tenemos las fechas de podemos decir que la historia establece que tiene cada iglesia. Entonces, por ejemplo, Éfeso 31 hasta el año 100, y así sucesivamente. Voy a leer Éfeso primero. Para Éfeso dice que había perdido su primer amor, el divino amante anda caminando cerca para atraer su atención. Esto es muy importante, miren. En la primera etapa de la historia, como les decía, ellos se multiplicaban porque tenían el primer amor. No sé si ustedes recuerdan qué es tener primer amor, hablándolo espiritualmente, si no hablamos de pareja, sino, ¿qué significa tener primer amor? Estar enamorado de Cristo. Ajá, cuando está correcto, usted se bautiza, ¿qué es lo que siente? Amor. ¿Amor por quién? Por Cristo. Por Cristo. Ya tenía el amor a Cristo, también el amor por las almas. Usted nunca falta a la iglesia. Usted, o sea, hace toda actividad que hay en la iglesia, usted está ahí. El problema es que cuando poco a poco usted va desarrollándose en la iglesia, muchas veces ponemos los ojos en los líderes, muchas veces cometemos también el error de tal vez, voy a poner el ejemplo ahorita de los temas de los niños que nos dieron allá, por ejemplo, los niños, ¿por qué no quieren venir a la iglesia muchas veces? Porque no le damos que cosas un lugar especial, no se sienten acogidos. No solamente los niños, los jóvenes. Aquí en Dolores, para serle más franco, ¿cuántos jóvenes tenemos? Solo dos. Dice la hermana, solo uno. Entonces, pero, y escuchen bien, entonces, y yo no estoy seguro que en este caso, los únicos jóvenes que vienen aquí dirán, pero no es joven. Y ustedes saben de que los jóvenes se sienten, ayer por ejemplo, los jóvenes se sintieron, miren, a mí me encantó el montón de personas adultas llorando al recordar a aquellos hermanos que ya no están en la iglesia. Por ejemplo, de una generación de tal vez unos 50 jóvenes, solamente 2 están dentro de la iglesia. Qué cosa más triste. Pero todos esos testimonios ayudan a reflexionar que Dios realmente tiene planes con nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Como decía la hermana allá en la capacitación, bueno, atender a los niños, porque ellos son qué cosa, lo que nos van no tanto, fíjate que, o sea, no es futuro, o sea, ellos son el presente, los niños. Hay niños que predican muy lindo. Sí. Yo he visto niños pequeños, ¿verdad? El hijo del hermano William predica muy lindo, o sea, y varios, o sea, el hermano Pablo, tanto niños, o sea, ahora que ya están como adolescentes, tienen Dios los ha capacitado tan grande de predicar, entonces no son el futuro, son el presente. Entonces, para Esmirna dice, cuyos miembros estaban siendo martirizados, él viene como el que puede resucitar a los mártires. Esa es la segunda etapa cuando comienza la persecución y comienzan a matar a los cristianos, pero Cristo está con su iglesia. En la iglesia de Pérgamo, que tuvo que luchar contra las fuerzas del mal y apostasía, Jesús se acerca con espada en la mano para dirigir la batalla. Cuando dice que dice la espada de doble filo, es porque es la palabra de Dios. Es cierto que la apostasía entra al cristianismo,
pero la palabra de Dios se mantiene con un remanente. Eso es lo que la otra etapa, la Pérgamo. La Tiatira, que tuvo que vivir bajo la influencia de Jezabel espiritual. ¿Qué cosas son esos? Adulterio espiritual. Viene el príncipe de la luz para que la luz de la verdad brille aún en esta oscura experiencia. Miren, en el caso de Jezabel, ustedes recordarán de que ella adoraba a quiénes. Correcto, entonces a muchos ídolos que son los Baales. Entonces, eso también comenzó ¿dónde? En el cristianismo. De manera de que comienzan a adorar imágenes. Entonces, pero sí, Jesús siempre nos mantuvo bajo la luz a través de su santa palabra. ¿Sí? Todas las cartas tienen esta misma descripción de Jesús. Primero dice el elogio, después la reprensión, la corrección y la promesa. Hoy yo quiero que nosotros analicemos estas características para que nosotros también lo analicemos de esa misma forma. En primer lugar, no sé también si usted está leyendo el año bíblico, nosotros vamos por Job ahorita, y entonces Job enaltece a Dios. Y entonces también usted va a ver en estas cartas que también Juan enaltece a ¿quién? A Jesús. También dice, reprende a la iglesia en sus pecados. Cada iglesia o cada periodo también de la historia tiene sus propios pecados. Y también hace un llamado a ¿qué? A la corrección. Pero lo más importante es la promesa. Si Dios prometió estar con ellos y lo cumplió, también el Señor va a cumplir la promesa en nuestras vidas. Ok, vamos a ver. En este día solamente voy a hablar de Éfeso. Éfeso significa deseable. ¿Por qué? Porque era la iglesia del primer amor. Miren, esta iglesia, no sé si usted lo ha analizado. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, usted se da cuenta de que ellos pusieron todo lo que tenían en cosas. O sea, ellos lo decían, esto es mío. Al servicio de Dios. Lo ponían a disposición de todos. Entonces siempre se cubrían las necesidades de los unos a los otros, se oraban unos por otros. Era una iglesia, o sea, unida, correcto, unida. Y entonces esa filosofía, el dolor de uno era el dolor de todos. Entonces, también dice la mayor y más importante de las 7 iglesias o las ciudades mencionadas, dice, representa la iglesia apostólica del año 31 al año 100. Pureza doctrinal, pero entusiasmo disminuido. Escuchen bien, pureza doctrinal, o sea, mantuvieron la doctrina, así como Jesucristo la dio. Pero correcto. ¿Por qué el entusiasmo? Porque se le había quitado ¿qué cosa? El primer amor. Yo le voy a poner un ejemplo que yo presenté el tema una semana de los noviazgos cristianos en el colegio de trabajo. Y entonces hablamos de muchas cosas. Y los jóvenes de hoy usan un término que no me gusta, pero lo ocupan. Dice, ahora no somos, dice, novios, somos querinovios. Y entonces, y la primera vez que lo mencioné en los diccionarios no encontré esa palabra. No existe esa palabra querinovios. Pero ese es el concepto que tienen los muchachos. O sea, ¿y dónde lo sacaron? No sé. Pero ¿saben ustedes qué es la palabra querinovios? Excelente. Que ya viven como que fueran esposos y no son no tienen nada serio, nada formal. No tienen, correcto. Entonces, mientras que esta iglesia permanecía en los principios, en la pureza que Jesús dejó en su palabra. Muy bien. Esa iglesia, Éfeso, era una iglesia muy bonita. Ahí solamente miramos nosotros solamente lo que quedó de Éfeso. Digamos, ¿no? Pero sí eran edificios muy elegantes, era muy famosa por todas las estructuras que tenía. También teníamos, dice, era el más hermoso edificio de Éfeso, dice, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, ese edificio, miren, todo el mundo quería llegar a ese edificio. Y entonces, también dice 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, dice. 127 columnas para sostener el techo. Solamente para que demos una idea cómo era. 37 de ellas recubiertas de qué cosa? De oro. O sea, usted podía verlo desde largo. Era un edificio lindísimo. Y piedras preciosas. Pero hablemos un poco de la iglesia.
La iglesia fue fundada, dice, por Pablo. A esto, me quiero detener ahí. No importa quién la funde. Como no sé si fue aquí en la cartilla, no sé si ahora. De la semana pasada. De la semana no pasada. podemos decir nosotros somos de Pablo, somos de... Okay. Entonces, no importa quién la funde o quién la comience, lo importante es que la iglesia se mantenga. Miren qué interesante dice. Aquila y Priscila fueron también dejados en Éfeso por Pablo en el año 52 después de Cristo. O sea, él tenía que seguir, ¿qué cosa? Evangelizando a otras ciudades. Entonces, ¿a quién dejó? Dice, a Priscila, dice, y a Aquila. Entonces, escuchen bien qué importante es. La obra no tiene que pararse. Entonces, por esa razón se crean los pequeños grupos, los grupos pequeños que nosotros le damos en la iglesia. Entonces, estos grupos pequeños, ¿qué deben hacerse? Son pequeñas iglesias. Y ahí tiene que haber un responsable, el cual tiene que ser como un anciano. Un ejemplo sencillo, lo voy a poner. La iglesia católica ocupa un libro de nuestra iglesia que se llama Grupos Pequeños. Les voy a platicar porque, o sea, una profesora que trabaja conmigo, ella iba a una célula que llaman ellos. Entonces me dice, mira, tengo una duda más. Vos que mucho saber un poquito de esto, me dice, esto no lo entiendo. Me dice. Entonces, y comienzo a ver, dice grupos pequeños y abajo Elena G. de White. Ok, entonces, y comienzo a ver el tema que ella me decía. Entonces, y comienzo a explicarse. Entonces, y le digo, ¿y quién le dio este libro? No, yo le compré un libro de medicina natural, dice, a un muchacho, dice, y él me lo regaló. Pero este libro me ha ayudado mucho, dice, en las células. Entonces, si la iglesia católica, o sea, ocupa nuestros libros, muchos de nosotros ni siquiera sabemos que existe ese libro. Ni siquiera, en el caso de los maestros, consejo para maestros. Y le digo a los maestros que son adventistas, a ver, ¿cuántos hemos leído ese libro? La mayoría dice que no. El libro de educación, en Belice, el pastor Hodgson regaló cajas y cajas en Belice a todos los docentes de este libro de educación. Y entonces, el que estaba como ministro de educación en Belice, ¿qué es lo que hizo? Mandó a comprar más libros para dárselos a todos los maestros de Belice. Qué cosa más linda. Y eso lo hace, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, decía de que Pablo era un hombre misionero, pero también tenía eso. Decía, bueno, voy a dejar a alguien acá, que sea a cargo mientras se forman otros grupos. Pablo en su tercer viaje misionero se quedó ahí 18 meses. ¿Dónde se quedó? En Éfeso. Juan llevó a María a vivir en esa ciudad. Es algo interesante que en el deseo de todas las gentes habla de que Juan se quedó a cargo de ¿quién? De María. Y entonces, hablando de María, madre de Jesús. Entonces, es cierto que Jesús murió, pero Juan se dedicó hasta que María murió de ella. Entonces, como Juan vivía en Éfeso, se la llevó ahí. Y entonces dice, Pablo también escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Aunque él, repito, no tuvo mucho tiempo allí, pero sí mandó una carta a esa iglesia. Llegó a ser un centro indiscutido del cristianismo. Ahora viene lo más importante, que lo que queremos estudiar. Mi Biblia, usted me la lee. Vamos a ir estudiando las 4 características y con esto voy a terminar. En primer lugar, vamos a ver la descripción de Jesús, igual que el capítulo número 1. Apocalipsis 2:1. Hermano José Celio, Apocalipsis 2:2. Una semana, si mi hermano también tiene Biblia. Apocalipsis 2:4. Jennifer 2:4. Sarita. Sarita 2:5 y Carlita 2:7. Ok, leamos primero 2:1. ¿Qué nos dice? Sí, Apocalipsis 2:1. ¿Qué dice? Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Muy bien, entonces, ¿cuál es la descripción que le da Jesús?
El que tiene qué cosa dice? Las 7. estrellas. 7 estrellas, ¿dónde? En su diestra, o sea, en su mano derecha. Muy bien. ¿Qué más dice? El que camina, dice, en medio de los candelabros. Entonces, esa es la descripción de quién? De Jesús. Muy bien, vamos al versículo 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Otra característica es el elogio a quién? A la iglesia. O sea, tenía mucho, por ejemplo, una característica muy bonita. Dice que, ¿qué cosa dice? Que había, o sea, Dios valoraba el esfuerzo, el trabajo que habían hecho ellos. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se multiplicaba. O sea, era una iglesia que siempre estaba, podemos decir, encargada de predicación, la predicación del evangelio. Una iglesia misionera, correcto. Pero ahora viene el versículo 4. Pero que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. ¿Qué es lo único que tiene contra esa iglesia? Que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Quiero que recordarles, por ejemplo, yo sé que cuando uno está enamorado, ¿qué es lo que no hace? Usted puede hacer muchas cosas, pero cuando ¿cómo dice? Desencanta. Correcto, el desencanto, correcto, llega, entonces usted comienza a no hacer lo que antes hacía. Y entonces, por esa razón es que hay que mantener siempre el primer amor en el matrimonio. Ahora también en la relación que tenemos con quién, con Jesús. Y también yo puedo decir también con la iglesia. Por ejemplo, miren, cuando yo entré a la iglesia, yo iba a la iglesia 48. Y entonces estoy hablando de que yo iba a la casa del hermano Roberto López, entonces nos íbamos juntos a la iglesia 48. Como éramos diáconos, entonces llegamos a hacer limpieza, porque antes la limpieza la hacían los diáconos y los diaconisas, entonces hacíamos limpieza, y después cerramos la iglesia, éramos los últimos, y veníamos desde allá. El culto era a las 7 de la noche, no sé si se acuerdan, hermano Berta, era a las 7 de la noche, no era temprano porque nosotros lo hacíamos a las 6. Después veníamos como a las 9, pero no era peligroso, pues, o sea, y les quiero decir, me acuerdo de que el pastor Fausto cuando vino acá, dice, el hermano Armando García le declaró cáncer en la garganta, entonces lo desahucian y lo mandan para su casa. Dice el pastor, no, Dios tiene la última voluntad, dice, vamos a hacer una semana de oración, dice, a las 4 de la mañana. ¿A qué hora tenía que salir de aquí con Roberto? A las 2. Y ustedes saben dónde vivía el hermano Armando García, los que conocen, él vivía Buen Deseo, en la finca Buen Deseo, propiamente en la entrada. Entonces, estoy hablando de la botella, por donde vive la hermana con Socorro. Ok, entonces, en la botella. Entonces, o detrás de un restaurante que ahorita, bueno, se me olvidó ahorita, no. Pues la cosa es que. Sardina, gracias hermano, Sardina. Entonces, hasta ahí íbamos. Y entonces eso era oscuro porque miren, ahí era un cafetal increíble, pero ahí íbamos nosotros a las 4 de la mañana. Pero nosotros pensamos el primer día, solo nosotros vamos a llegar. Porque, o sea, pensamos nosotros, 40 jóvenes llegaron, ¿sabes? El primer día. Había demasiado jóvenes. Era correcto, en la iglesia era como de 300 miembros, más creo que es, porque si la iglesia hasta afuera había gente. Entonces, y era un movimiento, me acuerdo que esa semana, qué cosa más linda fue. Llegamos a, no solamente orar, llorábamos de tantas cosas maravillosas que Dios hacía en esa semana. Y entonces, cada mensaje del pastor eran pequeños. No, aquí nosotros venimos a orar, pero siempre él llevaba una promesa. La meditación era corta, lo más que hacíamos era orar. Y les quiero contarles que el hermano ya lo habían desahuciado. Estoy hablando de 1994. Y el hermano murió hace poco. O sea, imagínese usted cuánto vivió después de esa semana de oración. O sea, increíble lo que Dios puede hacer. Entonces, eso es el primer amor. Perder el primer amor es no querer ir a ninguna actividad de la iglesia. Eso es perder el primer amor. No es no leer la Biblia o no desear leer la Biblia, no desear orar. Eso es perder el primer amor. Entonces, la corrección, dice el versículo 5. ¿Quieres tocar el número 5? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pregunto yo, ¿esa corrección es dura, sí o no? Sí. ¿Qué es lo que lo dice? Y viene de Dios. Y viene de Dios, correcto.
En primer lugar, arrepiente y haz las primeras obras que hacías. ¿Okay? Mi pregunta, yo quiero finalizar porque también tenemos que ir a nosotros allá a Nandang. Es lo siguiente, hermano. Esa represión no es solamente para esa iglesia, es para qué? Para nosotros. Si nosotros cuando nos bautizamos hacíamos muchas cosas por Dios, volvamos a hacer. ¿Saben por qué razón? Porque si no, ¿qué cosa dice? Dice, quitaré Nos va a quitar tu candelabro. O sea, nosotros somos luces. Y entonces, correcto. Y entonces, lo más duro, hermano, es que esto está pasando. Y esto pasa cuando nosotros perdemos nuestro primer amor por Cristo. Cuando nosotros no queremos ir a la iglesia. Mire, es que nosotros somos como un tizón. Un tizón, si usted lo quita el fuego, ¿qué pasa? Se apaga. Se va apagando poco a poco. No de un solo, se va apagando poco a poco. Yo siempre le digo a los hermanos, mire, nosotros cuando andamos visitando, nosotros nunca le decimos al hermano, regrese a la iglesia. Nunca le decimos. O le decimos, no. Solamente lo que hacemos es ir a visitar. Y entonces oramos por esa persona. Ella se desahoga, nos dice que por qué razón no ha ido a la iglesia. Pero nosotros no lo juzgamos ni tampoco le decimos que regrese, sino que le seguimos visitando y oramos por esa persona. Y esa persona ahí comienza a venir a la iglesia. Pero ¿saben por qué razón? Yo le digo algo, y se lo dije a la hermana Leonor. O sea, yo no nombro a nadie en la iglesia. Yo no nombro a nadie, ni el pastor nombra a nadie en la iglesia, porque nosotros aceptamos el llamado ¿a quién? ¿De quién? ¿El llamado de quién? De Dios. De Dios. Y a quien le vamos a renunciar, y a quien le vamos a dar cuenta, ¿quién es? A Dios. Así que usted no se preocupe por mí, o sea, de que yo no voy a, que usted, por ejemplo, no esté viniendo a la iglesia, me preocupa a mí, oro por usted, pero tampoco le podemos exigir que usted venga a la iglesia. No le podemos exigir tampoco que estudie la Biblia. Eso es ¿qué cosa? Voluntario. Es correcto, voluntario, porque es por amor. O sea, todo lo que usted hace aquí en la iglesia, lo que hace usted en su casa, lo que hace usted en su trabajo, debe ser por amor. ¿Amor a quién? A Cristo Jesús. Así que, hermanos, en el versículo 7 viene la promesa. ¿Qué dice la promesa? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Al que vence. En otras palabras, solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Y mire qué bonito esto es lo que voy a decir. Por eso le digo, cuando uno está enamorado hace tantas cosas. Yo me acuerdo que con Carla, yo iba caminando hasta Las Flores, porque el bus nos dejaba en la mañana ahí en las esquinas. Y entonces, antes no había taxi, no había nada para que poder decir de que me tenía que regresar en bus. Entonces, ya en la noche que nosotros veníamos, porque nos quedamos también en la campaña, estaba el pastor Adonis predicando, nos veníamos caminando. Y entonces, desde las esquinas, o desde Las Flores, caminando hasta acá en Tepe. Entonces, y yo feliz, y venía con mi hermano Manuel Ortiz, con algunos hermanos que veníamos cantando, es que era una cosa maravillosa. Y todavía yo me quedaba aquí, y todavía otros hermanos tenían que caminar más, porque Armando García, el que estamos hablando de la historia, también Guevara, Juan Herrera, bueno, un montón, es que era una gran cantidad de personas que iban a ese lugar. Pero miren, ahora, ¿nos preocupamos por comer? No. ¿Nos preocupamos por beber? Tampoco. ¿Por qué razón? Porque siempre el Señor proveía. Llegamos a una casa, tal vez a lo que estuvimos, ya comieron, hermano. O sea, la gente del campo es así. La gente del campo, aunque usted no le esté pidiendo, pero te ofrecen todo. Entonces, ya comieron. Quieren o sea, y ellos dan todo lo que ellos tienen. Entonces, ahí el Señor proveía la comida para nosotros. Entonces, pero lo que sí quería contarles es que eso es el primer amor. O sea, no había distancia. Pero ahora, nosotros siempre ponemos pretextos para todo, que es muy largo, que qué sé yo, tantas cosas. Pero miren, lo más importante es que nosotros mantengamos, ¿qué cosa? El primer amor. Y no importa, como dice ahí, o sea, lo más importante sí es que nosotros venzamos, que nosotros alcancemos, ¿qué cosa? Esa corona de vida que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Porque dice solamente al que venza le daré la corona de vida. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Y yo los insto a que sigamos estudiando Apocalipsis. Léanlo en su casa nuevamente, el capítulo 1, el capítulo 2, porque eso es lo que vamos a estar repasando, bueno, el día que nos toque predicar a mí. Y yo no he hecho rol porque ayer se iba a hacer el rol de cristal, pero por actividad de la vigilia pues no se pudo hacer, entonces se va a hacer hasta el próximo sábado. Entonces,
Yo hasta el domingo, yo mando el rol de acá, también el rol digital, para que ustedes sepan quién viene cada sábado acá. Entonces, el miércoles no sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera apoyarme con la prédica, y entonces, porque no tenemos prueba ahorita. Mi hermano, gracias, Dios le bendiga, hermano. Entonces, hermano José Celio, entonces, me gustaría predicar el sábado, ya, quiero predicar, porque realmente cuando hacen el rol, casi no me ubica a mí, porque me dice, usted predica, dice los días de semana, entonces no lo vamos a poner el sábado. Pero sí, me gustaría, pues, por lo menos este sábado tener esa predica. Entonces el sábado voy a predicar yo. Y ¿qué más le iba a decir? Oremos mucho para que la campaña que se va a comenzar el día domingo, el culto normal acá a las 4:30, porque allá en la campaña nosotros la vamos a hacer a las 6 de la tarde. Entonces, los hermanos Lorenzo, nosotros esta semana vamos a ocupar solamente para andar invitando ya a las personas. Ya con la hermana Rosa quedamos de acuerdo con eso, vamos a visitar a todas las personas de ahí. Dice que hay bastante, solamente donde vive la hermana Rosa, usted se mete en una callecita ahí, un montón de casas ahí. Y entonces yo pensé que solamente eran unas 2 o 3 casas a la carretera, no. Ustedes eran los barrios que hay para hacia adentro. Entonces, oremos mucho para que esa campaña también nosotros podamos, porque el objetivo es que allí se forme una iglesia, porque hay bastantes hermanos. O sea, ya ahorita bautizados ya tenemos 5 son. No, más los hermanos Lorenzo, hermana Esperanza y más, eran como 7. Entonces, bien se puede formar ahí un buen grupo. ¿Ya? Entonces, que ellos se mantengan fieles y que sigan trabajando, pues, porque la verdad es que el objetivo también es que ellos puedan seguir haciendo esa obra maravillosa que es alcanzar más para Cristo Jesús. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una alabanza.